Los fondos indexados, a diferencia de otros fondos de inversión, tienen una política de inversiones totalmente clara y marcada, ya que se limitan a reproducir un índice financiero. Esto nos ofrecerá algunas ventajas como menores costes operativos y mayor simplificación y transparencia en el funcionamiento del fondo. Un fondo indexado es, en esencia, como cualquier otro fondo de inversión, salvo que su objetivo es replicar un índice en concreto. Este tipo de política de inversión es conocida como gestión pasiva y goza de algunas ventajas como menores costes de gestión o transparencia y sencillez. La rentabilidad de los fondos indexados vendrá dada por la evolución del índice de referencia y la capacidad del fondo de replicarlo. Por poner un ejemplo, el S&P 500 desde su creación acumula un 8% anualizado. Los fondos indexados tratan de imitar el comportamiento de un índice financiero, en concreto, pues como podría ser el IBEX 35 español, el Dow Jones americano o el Nikkei japonés. Con ello, este tipo de fondos intentan obtener la misma o parecida rentabilidad que obtienen estos mismos índices. Al igual que otros tipos de fondos de inversión, los fondos de inversión indexados tienen una estructura organizativa compuesta fundamentalmente por tres partes. En primer lugar, encontramos la sociedad gestora, que se encarga de administrar, dirigir y promover el fondo. Algunos ejemplos de ellas serían Vanguard, BlackRock o Fidelity. Por otro lado, la entidad depositaria, siendo esta una organización diferente a la sociedad gestora, tiene como misión salvaguardar las contribuciones depositadas en el fondo de inversión indexado y estas podrían ser bancos convencionales o broker escogido, pero te recomiendo que siempre esté regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y por último, los partícipes, que son aquellos que deciden invertir en fondos indexados y aportan su dinero buscando a cambio una rentabilidad. Estos podríamos ser nosotros como inversores particulares, empresas u otro tipo de vehículos financieros como podrían ser fondos de pensiones. Es importante recalcar que este tipo de productos financieros está también sujeto a la supervisión y control de la CNMV, como cualquier otro fondo de inversión. Y a lo mejor te estarás preguntando cuál es la diferencia entre un fondo indexado y un fondo de inversión corriente. Y es que la principal diferencia es que los fondos de inversión apuestan por una gestión activa, en que los gestores deciden en qué activos invertir y trazan estrategias para intentar generar rentabilidades para sus inversiones. Por el contrario, los fondos indexados, al igual que otros tipos de fondos de inversión como los fondos cotizados, funcionan basándose en la gestión pasiva. Esta clase de gestión hace que la cartera de inversión del fondo venga dada por un índice financiero en específico. Por lo tanto, el papel que va a desarrollar el gestor, es decir, quien administra el fondo, va a ser mínimo y se limitará a tratar de imitar el índice de referencia, que puede ser de renta fija o variable, de materias primas o incluso de divisas. Con índice nos referimos a un valor numérico que resume, por ejemplo, la evolución del precio de un conjunto de activos. Por ejemplo, un índice bursátil pondera el valor de las diferentes empresas que cotizan en un mercado financiero y refleja su evolución. El fondo indexado que quiera rastrear un índice en concreto tendrá que imitar de la manera más fiel posible a la evolución de dicho índice. Y esto lo conseguirá construyendo una réplica en miniatura del índice o utilizando otros instrumentos aún más complejos. La recompensa para el que haya decidido invertir en fondos indexados vendrá en el momento que decida retirar su participación en el fondo, es decir, en el momento del reembolso. Si el patrimonio del fondo ha aumentado, el partícipe obtendrá una rentabilidad positiva y si es al contrario, descenderá su cantidad que había aportado inicialmente. Como consecuencia de esta gestión pasiva llevada a cabo por los fondos indexados, las comisiones que tendremos que pagar los inversores son muy inferiores a los fondos tradicionales. Esto tiene sentido, en la medida que los gestores se limitan a replicar un fondo de referencia y no necesitan trazar ninguna estrategia para conseguir rentabilidad. No obstante, si queremos saber cómo invertir en un fondo indexado de manera correcta, deberemos prestar atención al TER, que es el Total Expense Ratio, que resume los costes totales del fondo indexado. En general, los costes totales de los fondos
índice se sitúan entre el 0,2% y el 0,6% sobre el valor de nuestra participación, bastante menos que los fondos corrientes donde el coste suele alcanzar casi el 2%. El principal riesgo que corremos al invertir en un fondo de inversión indexado es que el índice de referencia tenga una evolución negativa. En este sentido, esta evolución negativa se reflejará en el fondo indexado. No obstante, este tipo de productos financieros está pensado para invertir a medio o largo plazo, ya que dada la diversificación de la cartera de inversión, la probabilidad de una evolución negativa a largo plazo es mucho menos probable. Obviamente, en los mercados escuchamos a menudo la frase de rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero si tenemos la paciencia necesaria, el mercado siempre crecerá. Por otro lado, también existe el riesgo de que el fondo que elijamos no reproduzca con suficiente fidelidad el índice de referencia. Para poder saber en qué medida un fondo indexado replica su índice de referencia, nos fijaremos en el tracking error, que mide la diferencia entre ambos. Cuanto menor sea esta cifra, menor será el desfase entre uno y otro. Una de las características principales de un fondo indexado es la diversificación que nos ofrece. Y es que la naturaleza misma de este tipo de vehículos financieros hace que un mismo fondo tenga que tener su cartera con una amplia variedad de activos para poder replicar el índice que se propongan. Esto hace que con una sola inversión podamos acceder a multitud de activos diferentes, diversificando así nuestra cartera de inversión. No obstante, al centrarse solamente en un índice que normalmente se focaliza en un área geográfica concreta o un sector muy específico, hace que los diferentes activos estén bastante correlacionados. Al igual que los fondos convencionales, los fondos indexados disfrutan de una ventaja fiscal consistente en que no hay que tributar en el caso de un traspaso de capital invertido de un fondo de inversión a otro. De esta manera, solo pagaremos impuestos en el caso de que retiremos el dinero, es decir, que lo reembolsemos y, además, haya una plusvalía. En tal caso, la cuantía en la que haya aumentado nuestra participación, en el momento que la retiremos, tributará como ganancia patrimonial sobre la base del ahorro del IRPF y acorde a los siguientes tipos impositivos. Hasta 6.000 euros pagaremos un 19%, de 6.000 a 50.000 euros un 21%, de 50.000 a 200.000 un 23%, más de 200 a 300.000 un 27% y más de 300.000 un 28%. Antes de decidirnos a invertir en fondos indexados, deberíamos conocer sus principales ventajas y desventajas frente a los fondos de inversión corrientes. Cabe destacar que las diferencias más llamativas vienen dadas por la política de inversión de gestión pasiva o activa. Las ventajas serían que tienen menos costes debido a la gestión pasiva en las que se basan, una comprensión y un seguimiento muy sencillo al tener una política de inversión clara y definida y un menor tiempo dedicado a investigar las políticas de inversión del fondo de inversión indexado en cuestión. Algunas de las desventajas serían que hay mucha menor oferta de fondos indexados que de fondos tradicionales al basarse los primeros índices en algunos muy específicos y una pérdida de oportunidades de rentabilidad en otros mercados o activos debido a la gestión pasiva de estos mismos. Ahora os voy a dar algunos de los mejores fondos. En primer lugar tenemos el ya conocido como Vanguard 500 Stock. Este trata de un fondo de inversión que busca replicar el comportamiento del S&P 500. Este fondo está denominado en euros y tiene la posibilidad de invertir en la modalidad de acumulación, es decir, en que los dividendos y las ganancias generadas se reinvierten en el propio fondo. En segundo lugar tenemos el Fidelity MSCI World Index. Este fondo de inversión tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice MSCI World, que comprende una amplia gama de empresas de todo el mundo. Este fondo está denominado también en euros y utiliza una estructura de acumulación igual que la anterior. Este fondo nos permitirá a los inversores obtener una exposición a un amplio espectro de empresas globales diversificadas, todas ellas dentro de un marco denominado en euros. Y finalmente tenemos el Vanguard Global Stock Index. El fondo Vanguard Global Stock Index Fund es un fondo de inversión que tiene como objetivo seguir el rendimiento de un índice bursátil global diversificado. Está denominado también en euros y con una estructura de acumulación. Este fondo lo que busca es proporcionar a los inversores una exposición a una amplia gama de empresas a nivel mundial, permitiéndoles diversificar sus inversiones en mercados internacionales y regionales.
¿Y dónde podremos contratar todos estos fondos indexados? Y esto no es una promoción. Los podremos contratar en MyInvestor, en neobancos o en bancos tradicionales, como podrían ser CaixaBank, BBVA, Sabadell o incluso Renta 4 Banco. En conclusión, los fondos indexados son un instrumento maravilloso para aquellas personas que no disponen del suficiente tiempo para investigar en los mercados o no les atrae suficiente la idea de invertir y formarse. Con el largo plazo y aportaciones mensuales podremos conseguir grandes rentabilidades y un vehículo financiero ideal para nuestro futuro. Recuerda que no soy analista financiero y esto no supone una recomendación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.